Bienvenidos a Epistemologías del Territorio, el diálogo entre el asfalto y la montaña. Hoy en una edición especial vinculada al curso de Bases Epistemológicas en la Educación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, exploramos cómo el saber filosófico se convierte en la brújula que guía la práctica docente en contextos tan diversos como la ciudad de Ibagué y las montañas de Rovira. Hoy nos encontramos con los docentes Liliana Farfán, David Hidárraga y quien les habla, Fabián Tique. Hola, un saludo para todos. Soy David Andrés Hidárraga, soy docente de primaria en una institución urbana de Ibagué. En mi contexto, la educación a menudo se ve presionada por la rapidez de los cambios tecnológicos y por la saturación de la información. Para mí, la filosofía y la epistemología son la base fundamental y la esencia implícita de nuestro quehacer, pues nos ayudan a prepararnos de forma consciente por el sentido de educar. No basta con transmitir contenidos, debemos pensar en sus fundamentos y fines para responder a las necesidades de las sociedades actuales desde pedagogías liberadoras. Saludos a todos, soy Fabián Tique, docente de Escuela Nueva en la zona rural de Rovira. Comparto la visión de David. La educación representa una tarea histórica fundamental dedicada a la búsqueda de la verdad y el bien común. En nuestro contexto rural, esta tarea cobra un peso distinto, pues la filosofía de la educación, que tiene sus raíces en el afán de las culturas antiguas por descubrir la verdad a través de la razón, nos permite encaminar una práctica docente que sea tanto crítica como innovadora. Hola para todos, soy Liliana Farfán, también docente de la ruralidad de Rovira. Al igual que Fabián, vivo la realidad de la escuela nueva y mi mirada sobre la epistemología hoy está teñida de una mezcla de esperanza y de frustración. Es enriquecedor hablar de pensamiento complejo, pero en mi día a día la brecha académica no es una teoría, es un muro de falta de conectividad y de recursos mínimos. Hoy conversaremos sobre cómo la epistemología puede ser una herramienta esencial para dotar al docente de prácticas que realmente responden a estos desafíos. Entrando en materia, la epistemología no se queda en la teoría, sirve para revisar la práctica educativa misma. En la ciudad nos permite analizar cómo se construye, cómo se valida y aplica el conocimiento. A veces el conocimiento científicamente aceptado y enseñado puede ser susceptible de errores debido a la hegemonía de tradiciones que priorizan ciertos intereses. Por eso, el docente urbano debe ser un intelectual experto que reflexione constantemente sobre qué, cómo y por qué se enseña. Muy cierto, David. La función de la epistemología es en esencia estudiar cómo se produce y valida el saber. En la ruralidad esto es crítico. Permite formular preguntas, elegir métodos y analizar datos de forma rigurosa y coherente con el contexto. La educación, cuando está respaldada por la filosofía, nos permite abordar cuestiones fundamentales para el desarrollo humano y la formación ciudadana, preguntándonos por la realidad, la verdad y la justicia. Intervengo aquí, compañeros, porque esa validación de la que hablamos tiene un tinte político en el campo. Siento que nuestra función docente rural es un acto de resistencia epistemológica. Validamos el saber local del niño campesino frente a un sistema y un currículo nacional que a menudo lo ignora. La epistemología nos ofrece elementos para reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y su aplicación en el contexto, mercados por el control del poder desde las instituciones. Es pasar de la educación bancaria, de la que habla Freire, a una pedagogía de la liberación. Muy interesantes reflexiones, compañeros, pero hablemos de las transformaciones y las brechas. En Ibagué, aunque tenemos infraestructura, el reto es que la tecnología sea un vehículo de liberación intelectual y no solo una herramienta para repetir datos. El gobierno y el Estado deben comprender que la calidad educativa exige equidad, pertinencia y acceso real,
no solo es cumplir con unos indicadores. Una reforma educativa real debe transformar los sistemas para adaptarlos a la globalización y a la posmodernidad, promoviendo en su defecto la inclusión. David, la situación en Rovira es más cruda. Los gobernantes de turno a menudo demuestran indiferencia ante la realidad de la población estudiantil del interior. Las fuentes señalan que la educación es un derecho fundamental que obliga a las naciones a destinar recursos. Sin embargo, los sectores más perjudicados somos los que no tenemos acceso ni a luz, agua o internet. Nuestra transformación escolar ocurre por la caridad de algunos maestros o grupos, mientras que la brecha digital refuerza la desigualdad. Y eso impacta directamente en la deserción escolar. Investigaciones como las de Lema y Pérez demuestran que los estudiantes abandonan el colegio principalmente por problemas económicos, para dedicarse a labores de agricultura o labores domésticas. La epistemología aquí tiene la tarea de identificar las raíces estructurales de esas desigualdades socioeconómicas y exclusiones culturales. Necesitamos políticas educativas que devuelvan el prestigio a la labor docente e incrementen el presupuesto para cambiar esta realidad. Por eso es vital el paradigma del pensamiento complejo de Morin que mencionan los textos. No podemos ver la educación de forma lineal. Debemos reconocer la interdependencia de los factores culturales, sociales y los factores cognitivos. En la ciudad, esto significa entender que el estudiante es el hacedor de su propio aprendizaje y que debe buscar soluciones a problemas propios de su vida. Colegas, tras analizar estas brechas me permito hacer una reflexión más personal y, si se quiere, visceral, al leer a Paitán y los demás autores, quienes sostienen que la finalidad de la educación es guiar al estudiante hacia la luz de la verdad para una convivencia basada en valores. No puedo evitar cuestionar mi propio rol en Rovira. A veces yo siento que el sistema nos empuja a hacer lo que Andrade Salazar y Rivera Pérez lo llaman como proletariado privado académico, meros reproductores de un sistema político que busca mantener las clases sociales en lugar de transformarlas. Mi crítica es que no podemos hablar de formar ciudadanos éticos si nosotros como docentes no asumimos la filosofía como un estilo de vida al servicio de los demás, tal como sugiere Puliga. Ser un intelectual experto en la montaña significa tener la valentía de no dejar que los estudiantes sean alienados por discursos vacíos, sino que se conviertan en hacedores de su propio pensamiento, rompiendo las cadenas de la instrucción mecánica. Te escucho, Fabián, y mi reflexión se tiñe de esa misma resistencia. En los senderos de nuestra zona rural, la teoría del conocimiento se siente a veces como un lujo ajeno. Andrade Salazar y Rivera Pérez, 2024, mencionan que el conocimiento se organiza y aplica bajo redes de intencionalidades humanas y expresiones de control de poder desde las instituciones. En Rovira, ese control se manifiesta paradójicamente como un alivio estatal. Mi postura crítica es contra una epistemología que se dice universal, pero que en la práctica desprecia los saberes tradicionales del campo. Paitán, 2021, afirma que la educación tiene la tarea histórica de encontrar herramientas que ayuden a los seres humanos a pensar de manera integral. Sin embargo, ¿cómo lograr esa tarea histórica cuando el gobierno muestra indiferencia ante la falta de servicios básicos en el interior del país? Mi compromiso no es con el currículo estandarizado, sino con una pedagogía de la liberación, que, como propone las fuentes, empoderar al niño campesino para que su realidad no sea una condena, sino un punto de partida para transformar el mundo desde su propia identidad. Escuchándolos a ustedes, me doy cuenta de que aunque yo trabajo en una institución que queda lejos de la zona rural, los desafíos que enfrentamos no son menos profundos. Aunque de pronto tengan un rostro diferente, mi reflexión
se encamina dentro de lo que dice Andrade Salazar y Rivera Pérez y describe como la falta de integración efectiva entre la epistemología y la educación, lo cual se traduce en programas de formación que carecen de pertinencia social y que en la ciudad a menudo nos empujan a una enseñanza puramente procedimental y medible. En mi contexto, por ejemplo, el riesgo es caer en lo que Python Compy denominan la difamación de la filosofía por parte de quienes ven la idea solo como una acción práctica, reduciendo nuestra labor a un simple manejo de recursos tecnológicos y sin un fundamento pedagógico real. A nivel personal, considero que tener el acceso a herramientas digitales en Ibagué es una ventaja vana si no somos capaces de desarrollar en los estudiantes la habilidad de evaluar y sintetizar la información para construir su propio saber. Concuerdo con los autores en que el docente debe ser un intelectual experto que reflexione constantemente sobre qué, cómo y por qué se enseña, evitando que el aula se convierta en una educación bancaria, donde el alumno sea un simple receptor pasivo. Mi compromiso personal es entonces utilizar la epistemología para revisar las relaciones de poder y las desigualdades que tienen los estudiantes y que existen también en la ciudad así como en lo rural, buscando que ellos sean sujetos críticos y éticos capaces de actuar con autonomía, sin dejarse llevar por discursos vacíos o dejarse alienar por situaciones externas, tal como lo proponen los textos. En última instancia, mi apuesta es transformar el aula en un entorno vivo donde el conocimiento sea, ante todo, una herramienta para la liberación humana. Se nos agota el tiempo. Mi síntesis es que el verdadero triunfo de un maestro no reside en la asimilación mecánica de conceptos, sino en cultivar la autonomía necesaria para que el estudiante emita juicios propios y creativos. Este curso ha reafirmado mi labor como facilitador y mediador en la montaña. Por mi parte, considero que investigar en la educación implica revisar de dónde vienen los saberes y cómo se validan. Me llevo el compromiso de que mis clases aquí en la ciudad no sean por cumplir, sino que sean llenas de sentido, de experiencias que se relacionen con la vida de los estudiantes. La educación es ante todo un compromiso ético y valiente. Bueno, pues yo concluyo con la reflexión desde el sendero. La epistemología en el siglo XXI sigue en deuda con el campo. Educamos de acuerdo con el contexto porque no nos queda de otra. Mi aprendizaje es que debemos seguir exigiendo un sistema de garantías de igualdad real, no solo en el papel, sino en la montaña, donde mis estudiantes se esfuerzan cada día por aprender y salir adelante. Gracias, Liliana. Gracias, Fabián. Un honor haber participado en este diálogo. Gracias a ti, David y Liliana. La educación es el camino hacia la libertad. Seguiremos en la lucha, compañeros. Han escuchado Epistemologías del Territorio, un espacio para repensar la escuela desde sus raíces. Hasta la próxima.